Para el caso de tracción simple o tracción con pequeña excentricidad, nosotros vimos que si un elemento es sometido a un esfuerzo normal de tracción más un momento, entonces la sección transversal inicialmente sin deformación se deforma. Obviamente aquí me está faltando dibujar las armaduras, la armadura en la parte superior, la armadura en la parte inferior. Bien, entonces este elemento estructural y de manera específica esta sección transversal se deforma bajo estas dos solicitaciones de manera tal que en el momento de la rotura ha de estar en esta posición. ¿Qué significa eso? Que la armadura superior, en este caso, ha de experimentar un alargamiento. La armadura inferior, un mayor alargamiento. Por lo tanto, la de abajo es la armadura más traccionada y la de arriba es la armadura menos traccionada. Lo que sí podemos ver es que toda la sección se encuentra traccionada. Y cuando este elemento llega al colapso, se observa que la armadura más traccionada experimenta un alargamiento de 0,010. ¿Ya? Esta deformación es de carácter adimensional, es una deformación específica o relativa. O sea, es más cómodo trabajar con deformaciones específicas a estar trabajando con deformaciones absolutas. Luego, la posición del eje neutro, prolongando la sección hacia arriba y el plano de rotura, también si lo prolongamos hacia arriba, se intersectan. Y ahí donde se intersectan, por ahí pasa el eje neutro. Y la posición del eje neutro lo definimos mediante una variable que la norma americana lo identifica con la letra C. Cada vez que veo la letra C me da alergia. Es que en mi época de estudiante me enseñaron en todas las matemáticas que las variables son X, Y, Z, y en análisis complejo, ¿ya? Me enseñaron que las variables son U, la letra U minúscula, y la letra B minúscula, y la letra W minúscula. Y lo que me agrada de los europeos, que respetan las reglas de la matemática. Y la letra C siempre se lo utiliza como una constante. Bueno, aquí no es constante, es una variable. Bien, eso en cuanto al plano de rotura correspondiente al dominio 1, tracción simple o tracción con pequeña excentricidad. Bueno, no siempre este ha de ser el plano de rotura. Puede ser también este otro. Ay, cara, se me fue la mano. No siempre el primero que dibujé, ha de ser el plano de rotura. Puede ser también este otro. Este de acá, miren, y pasa por este mismo punto. O puede ser este otro también. Este puede ser el plano de rotura. O tal vez este. Ah, pero este es un plano especial, si ustedes recuerdan. O también puede ser este el plano de rotura. Recuerden que también este es un plano especial, es el que corresponde a tracción simple. Y este es el que corresponde a una situación en que el hormigón de arriba no sufre ni alargamiento ni aplastamiento. Bueno, ahí tengo todo el conjunto de planos de rotura que pasan por este punto pivote. Todos estos son los planos que pertenecen al dominio 1. Eso en cuanto a tracción simple o tracción con pequeña excentricidad. Luego, hemos visto dominio 2 y dominio 3. Pues bien, dominio 2, dominio 3, corresponde a el caso de flexión simple o flexión compuesta. De flexión simple o flexión compuesta. En flexión simple, la solicitación actuante es, pues, un momento flector.
Y en flexión compuesta, el momento flector viene acompañado por un esfuerzo normal de compresión. Pues bien, esta es una viga, así se le llama, de hormigón armado, lleva barras de acero en la parte superior y en la parte inferior. Ahora, ¿cuáles son los planos de rotura o cómo se deforma la sección transversal sobre el cual están actuando el momento y el normal? Ya que el momento y el normal producen tensiones y deformaciones. Y en cuanto a las deformaciones, vamos a ver que en flexión simple o flexión compuesta, el plano de rotura, una vez aplicadas estas cargas, esta sección se deforma, de manera tal que en el momento de la rotura queda en esta posición. Por aquí pasa el eje neutro. Esta es la posición del eje neutro, ¿no? El eje neutro pasa por aquel punto donde se intersectan el plano deformado y el plano sin deformar. O sea, nuevamente, aquí está la variable C, la posición del eje neutro, C. Pues bien, aquí podemos observar que el hormigón sufre arriba, por encima del eje neutro, sufre un aplastamiento, que le llamamos E sub C. Y la armadura inferior, podemos ver que experimenta un alargamiento. Resulta que en dominio 2, este alargamiento de la armadura que está por debajo del eje neutro, armadura traccionada, en el momento de la rotura, ese alargamiento vale 0.010. Y bueno, este no siempre va a ser, no es precisamente el plano de rotura. Dependiendo de las magnitudes del momento y del normal, ¿ya? El plano de rotura también puede haber sido este otro. O tal vez este otro. O tal vez este otro. ¿Ya? Cualquiera de ellos podía haber sido el plano de rotura. Eso dependerá de las magnitudes del momento, del normal, de las dimensiones geométricas de la sección transversal, de la resistencia del hormigón, del acero. En fin, son muchas las variables que definen la posición exacta del plano de rotura. Lo que sí podemos observar en este dominio, que todos los planos pasan por este punto pivote. O sea, este punto pivote que le voy a llamar A, es el punto pivote de los planos de rotura del dominio 2. Y resulta que también es el punto pivote de los planos de rotura del dominio 1. Ahora, en cuanto al aplastamiento del hormigón en dominio 2, varía según cuál ha de ser el plano de rotura. El aplastamiento puede ser menos o puede ser más. Varía. Ese aplastamiento, el aplastamiento del hormigón, varía entre 0, el 0, y el 3 por 1000, o sea, 0.003. Varía entre esos límites. Y desde luego, aquí hay dos planos especiales. Uno de ellos es este, un plano especial, y el otro es el otro plano especial. ¿Por qué es especial? Porque acá, para ese plano, el hormigón no tiene deformación. No tiene ni alargamiento ni aplastamiento. Y este otro se dice que es un plano especial porque para ese plano el aplastamiento del hormigón llega a tener una magnitud de 0.003. Pero sí debemos notar que el aplastamiento del hormigón varía entre 0 y el 0.003. Bueno, si yo conozco las deformaciones del material, entonces inmediatamente puedo conocer cuáles son las tensiones de ese material. Y eso no solamente para el hormigón, sino también para la armadura comprimida. Aquí, este es
la armadura comprimida, A sub S2, y también para la armadura traccionada. Aunque en dominio 2, con respecto a la armadura traccionada, no hay mucho que hablar. Aquí, la deformación de la armadura traccionada, ¿ya?, es igual a 0.010 o lo que es lo mismo 10 por 1000. Bueno, para una deformación de esa magnitud, que es mayor a la deformación de fluencia del acero, pues bien, ese acero, que le voy a llamar a su tensión, le voy a identificar con sigma S1, pues ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente, que según la norma americana es la tensión de fluencia del acero. Para la norma europea, no señor, esta no es la capacidad resistente máxima. No, para la norma europea tiene otro criterio bastante diferente. Dice, no podemos tomar, dice, como tensión, como capacidad máxima del acero, la tensión de fluencia, ya que en la obra, dice, en las construcciones o en las mismas importadoras, las barras de acero están expuestas a la intemperie. Y evidentemente es cierto. Vayan a la avenida Cristo Redentor, ahí están las lomas. Si ustedes entran a comprar fierro, van a ver que los fierros están amontonados ahí a la intemperie y obviamente expuestas a el proceso de corrosión. Entonces la norma europea dice, no, mucho cuidado, las barras se oxidan y si están oxidadas, pues ya pierden capacidad resistente. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y así, de esa manera trabajan los europeos. Y por lo tanto no trabajan con la tensión de fluencia, trabajan con un valor que es un poco menor para tomar en cuenta los defectos de ese material. Bueno, y finalmente hemos llegado a la clase anterior, así ya estoy haciendo un repaso violento. Luego, continuando siempre con flexión simple o flexión compuesta, continuando con flexión simple, flexión compuesta, normal de compresión. Pues bien, ahora voy a mostrar el plano, cómo se deforma la sección transversal de esta viga cuando está sometida a flexión simple o flexión compuesta. Aplicada a las cargas, la sección transversal se deforma. Y en el momento de la rotura, queda en esta posición. Queda en esa posición. El eje neutro pasa por aquí, en la intersección del plano sin deformar con el plano deformado. Esta distancia. Y resulta que se puede observar que el aplastamiento que sufre el hormigón por encima del eje neutro, tiene una magnitud del 3 por 1000, o sea, 0.03. O sea, esto es dominio 3, a esto le hemos llamado dominio 3. En dominio 3, los planos de rotura muestran que el hormigón logra alcanzar su máxima deformación, que le llamamos el E sub CU, que es igual a 0.003 o lo que es lo mismo 3 por 1000. ¿Ya? Alcanza esa deformación. Y la armadura traccionada
experimenta un alargamiento. Un alargamiento E sub S1, donde se observa que ese alargamiento es mayor o igual a la deformación de fluencia del acero y menor al 10 por mil. Menor al 10 por mil. Pongámosle menor o igual al 10 por mil. Y bueno, este no es el único plano de rotura que se puede dar. Dependiendo de las magnitudes de las cargas, las dimensiones geométricas del elemento, ya puede ser que el plano de rotura sea este otro, observen. O bien de repente este otro, o tal vez este otro. En fin, ahí estoy mostrando los planos de rotura correspondientes a dominio 2. Y se puede observar que todos pasan por este punto. O sea, ahí tengo otro punto pivote. Ahora, estos gráficos me muestran que sea cual fuese el plano de rotura, ¿ya? El hormigón siempre llega a tener un aplastamiento del 3 por mil, lo cual significa que el hormigón alcanza su máxima capacidad resistente, que es igual a 0,85 de FC', la resistencia del hormigón a compresión simple. Eso en cuanto al dominio 3. Y en cuanto a la armadura comprimida, acá arriba está la armadura comprimida, con respecto a esa armadura podemos ver cómo está por encima del eje neutro, sufre un aplastamiento. Ese aplastamiento en dominio 3, ¿ya? El aplastamiento que sufre la armadura comprimida se observa que es mayor o igual a la deformación de fluencia del acero. Por lo tanto, este acero ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente en el momento de la rotura. Lo mismo, la armadura traccionada, ya podemos ver que la armadura traccionada sufre un alargamiento que varía entre E sub y el 10 por mil, ¿no? O sea, dependiendo de cuál es el plano de rotura, el alargamiento que sufre la armadura traccionada puede ser más o un poco menos, pero sí varía entre E sub y el 10 por mil. Ahora, de todos estos planos que estoy mostrando y que pasan por el punto pivote, ¿ya? Hay dos que son especiales. Uno de ellos es este. Y el otro es este. ¿Por qué son especiales? Bueno, para este que está más a la derecha, es especial este plano porque para ese plano la armadura alcanza un alargamiento del 10 por mil. 10 por mil. Y este otro se dice que es un plano especial, ya que para ese plano la armadura experimenta un pequeño alargamiento, que es igual a la deformación de fluencia del acero. Luego, cualquier otro plano de rotura ha de tener, la armadura traccionada, ha de tener un alargamiento que varía entre E sub y el 10 por mil. Eso en cuanto a los planos de rotura del dominio 3. Ahora nos toca ver los planos de rotura del dominio 4. Dominio 4. Y con esto concluimos esta parte de los dominios de las deformaciones, ¿no? Estamos viendo el análisis de las deformaciones y tensiones
bajo solicitaciones normales, o sea, flexión y esfuerzo normal. Bien, ahí estoy mostrando el elemento que he agarrado para el estudio, las solicitaciones actuantes, el momento y el normal, y el plano de rotura. Aquí está el plano antes de aplicar la carga. Aplico la carga y esto se deforma y en el momento de la rotura ocupa esta posición. Y podemos ver que la armadura traccionada experimenta un pequeño alargamiento, que lo identificamos con E sub S1, y el hormigón sufre un aplastamiento, que en este caso, ese aplastamiento, el del hormigón, es igual a E sub CU. ¿Qué significa eso? Que el aplastamiento llega al 3 por 1000, ¿no? Esto es parecido al dominio 3. En dominio 3 también el aplastamiento del hormigón llega al 3 por 1000. Y en cuanto a la armadura, este también sufre un aplastamiento y le llamamos esos datos que basan la posición del eje neutro, que es C, la altura útil, que lo tengo a la izquierda, la altura útil menos la variable C, que me da la posición del eje neutro, me da la distancia que hay del eje neutro al baricentro de la armadura traccionada, ¿no? Y luego, bueno, ya expliqué que E sub CU es 0.03. Y bueno, de los muchos planos de rotura que pueden pasar por este punto pivote, resulta que hay dos que son especiales. Hay dos que son especiales. Y ahí los estoy mostrando. Que los identifico con C sub 3 límite y C sub 4 límite. Más adelante voy a explicar estos planos especiales porque es importante para poder comprender bien esto de las deformaciones en flexión simple o flexión compuesta. Bueno, el plano de rotura C sub 3 límite es un plano de rotura especial, ya que para ese plano de rotura la armadura traccionada alcanza un alargamiento que es igual a la deformación de fluencia del acero. Y el otro plano que identifico con C sub 4 límite es un plano especial porque, observen, pasa por el baricentro de la armadura traccionada. Por lo tanto, para este plano, C sub 4 límite, la armadura no experimenta ningún alargamiento ni ningún aplastamiento. O sea, si se da este plano, la armadura traccionada no llega a ser sometida a ninguna tensión. Y eso pues no tiene sentido. Los materiales que nosotros utilizamos tienen que trabajar, pues esa es su función. Bien. Ahora, en cuanto al hormigón, que en este caso alcanza una deformación del 0.03, para una deformación de esa magnitud, pues el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente. Con respecto al alargamiento de la armadura traccionada, ese alargamiento varía entre 0 y E sub Y. Por lo tanto, el alargamiento es menor a la tensión de fluencia, lo cual significa que ese acero trabaja a una tensión menor a su máxima capacidad resistente. Y eso no es bueno. A los materiales hay que hacerlos trabajar a su máxima capacidad resistente. Con respecto a la armadura que está en la zona comprimida, esta armadura experimenta un aplastamiento o una deformación, diríamos, mayor
a la deformación que sufre la armadura traccionada. Esa deformación por aplastamiento resulta que es mayor a la deformación de fluencia y menor a 0.03. El dominio 4, desde luego. Y bueno, si el acero tiene una deformación mayor a la deformación de fluencia, entonces la tensión de ese acero es igual a su máxima capacidad resistente. Pues bien, podemos ver que conociendo las deformaciones podemos inmediatamente definir cuáles son las tensiones sobre esos materiales. Bueno, luego, en cuanto a la posición del eje neutro, que se mide desde el borde comprimido a donde está justamente el eje neutro, lo manejamos con la variable C. Pues bien, en dominio 4, esta variable tiene dos límites. Un límite inferior, que le llamamos C sub 3 límite, y un límite superior que le llamamos C sub 4 límite. Más adelante vamos a hablar, ya les dije, sobre estos valores límites. Y esos valores límites se evalúan mediante esas expresiones. Bien, continuando con esto del dominio 4, flexión simple o flexión compuesta, vuelvo a dibujar nuevamente el plano de rotura que pertenece al dominio 3. Pues bien, ahí está la sección transversal de la viga que estamos analizando. En la parte inferior tengo barras de acero, en la parte superior también barras de acero, y ahí está la posición del eje neutro. Podemos ver que en dominio 4 el eje neutro está más próximo a la armadura traccionada que a la armadura comprimida. Repito, en dominio 4, el eje neutro está más próximo a la armadura traccionada que a la armadura comprimida. Esa es una de las características en cuanto a la posición del eje neutro en dominio 4. Bien. Y dije que en dominio 4, en cuanto a la posición del eje neutro, o sea, hay dos límites. Un límite inferior que le llamo el C sub 3 límite y otro límite superior que le llamo C sub 4 límite. De manera tal que la variable C en dominio 4 ¿ya? Varía entre el C sub 3 límite y el C sub 4 límite. O sea, esta línea segmentada con color negro, en dominio 4 está dentro de esta región. Queda ubicado dentro de esta zona, exactamente donde eso dependerá del plano de rotura, porque por este pivote pueden pasar muchos planos de rotura correspondientes al dominio 2 y dependiendo del plano de rotura, la posición del eje neutro puede estar un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero de ninguna manera en dominio 4 puede estar por encima del C sub 3 límite ni por debajo del C sub 4 límite. Porque si el eje neutro estuviese por encima del C sub 3 límite, entonces ya no estoy en dominio 4, entraría al dominio 3. De igual manera, si el eje neutro se ubicase por debajo del C sub 4 límite, entonces ya no estoy en dominio 4, ya estoy en otros dominios. Entonces, en cuanto a la posición del eje neutro, que es C, tenemos que conocer cuáles son sus límites en dominio 1, en dominio 2, en dominio 3 y en dominio 4. Acá estoy describiendo esos límites para el dominio 4, para los planos de rotura que pertenecen al dominio 4. Bueno, inmediatamente puedo plantearme la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Ya vimos que estas ecuaciones las planteamos viendo los triángulos que aparecen en esta figura, ¿no? Ya que todo triángulo, y son triángulos rectángulos, por lo tanto hay un cateto opuesto y un cateto adyacente. Justamente relacionando los catetos opuesto y adyacente,
podemos plantearnos la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Ahí está. El primer término dice E sub S1 sobre D menos C. Significa que ha trabajado con este triangulito. Este es el cateto opuesto, el alargamiento de la armadura traccionada, y el cateto adyacente es D menos C, ¿no? Los lados del triángulo. Luego, el término que está en el centro se obtiene trabajando con este triángulo interno. El cateto opuesto es E sub SO2 y el cateto adyacente C menos R2. Y finalmente, el término que está más a la derecha es trabajando con el triángulo más grande que está por encima del eje neutro. El cateto opuesto es E sub CU. Bueno, aquí está E sub C, es E sub CU y su cateto adyacente es C. Ahora, sabemos que E sub C en este caso es siempre igual a E sub CU, que vale 0.03. Entonces, como es una constante el aplastamiento del hormigón, reemplazando, finalmente llego a plantearme la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Entonces, estas ecuaciones me permiten calcular el E sub S1, el E sub S2, una vez que yo tengo la posición del eje neutro. Mediante estas ecuaciones puedo calcular la deformación de la armadura traccionada, la deformación de la armadura comprimida. Esa es la función de estas ecuaciones. Nos permite calcular las deformaciones de las armaduras. Obviamente, para ello necesito conocer la posición del eje neutro. O viceversa, si tengo las deformaciones, mediante estas ecuaciones puedo determinar la posición del eje neutro, ¿no? Eso ya es cuestión de matemáticas, ¿no? Para poder manejar estas ecuaciones. Pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Dominio 1, dominio 2, dominio 3 y dominio 4. Empecemos. Inge, no se escucha muy bien lo que se está explicando. Sale cortado. Sí, ingeniero. Hace 3 minutos. Sí. Ingeniero, tiene problemas con su De conexión. manera tal, pues, a la... No se escucha. ¿Todos están teniendo problemas con su internet? Sí, Creí que era el mío, pero creo que es el ingeniero. Por eso que no dije nada. Sí, es el igual se cortó. se salió el ingeniero, se le salió. Solo va a volver, por eso que se salió.
al dominio 2. Esta región es el dominio 2, que corresponde a flexión simple o Ingeniero, disculpe. Ingeniero, no se la escucha bien. Y no está Se compartiendo cortó. pantalla. Está volviendo de Entonces, no sé cuántos minutos al aquí les hablar. estoy mostrando con color negro. Creo que no nos escucha el ingeniero. Ingeniero, ¿me puede escuchar? Sí, Hace unos 10 o 15 sí, minutos claro, no se le escucho. escucha bien. O sea, hace 10 y 15 minutos no se le escucha bien, se entrecortado, después de 5 minutos se le puede escuchar. ¿A todos Se pasa corta los eso? temas. Sí, Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Qué? Está lento el internet. Bueno, Y no la está verdad que compartiendo pantalla. primera vez que me está pasando esto que me están diciendo, primera vez, seguramente debe haber algún bajón en el servicio de internet. Porque después los equipos que tengo, ya les ahorita cuento, está es lo bien, se máximo. escucha bien. Pero hace unos 7, 8 minutos que nos seguía hablando, cortado, todito cortado estaba. Y ahorita no está compartiendo pantalla, sí. Es que también posiblemente ustedes van a tener cuidado con el manejo de su micrófono. ¿Ya? Algunos lo tienen encendido el micrófono y 100% que ese micrófono encendido bajo ciertas condiciones cuando está cerca de otro dispositivo genera interferencia. Yo pienso que por ahí ha sido el problema. Algún compañero ya ha tenido el micrófono encendido cerca de otro dispositivo y eso genera interferencia. Bien, jóvenes. Miren, y han pasado 8 minutos, era en el momento en que me digan para que... Entonces, jóvenes, de aquí en adelante, una vez que yo empiece a explicar, para no tener esos inconvenientes, todos tienen que apagar sus micrófonos. Bien, jóvenes, estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto. Estoy viendo el tema de dominio 2, la región del dominio 2. ¿Ya? Ingeniero, no Este está es un compartiendo plano de pantalla. rotura. ¿Cómo dice? No está compartiendo pantalla, ingeniero. No estoy compartiendo pantalla. No, Sí. al menos a mí no me sale nada. Ingeniero. Desde hace Por unos eso se 7 salió 8 hace minutos. rato que abandonó un dispositivo de usted y cuando ya lo escuchamos bien, ya solamente estaba sin compartir. A ver, entonces algo ha sucedido. Sí, porque estuve compartiendo pantalla al principio. Solamente está conectado uno, quizás el otro que compartió pantalla de esa. Y ahora sí se ve. Claro. Y se vio la explicación que hice en la pizarra. No, ingeniero, no se vio nada. Nada. Yo escuché y No se vio nada, ingeniero. lo que estaba explicando, No se vio, ingeniero. lo escuché perfectamente hasta que ¿Por qué dijo. no hablaron? Mire, la verdad que Le se han dijimos, perdido ingeniero, creo que su internet estaba mal y no nos podía escuchar. Tratamos de hablar, pero creo que No. usted no se escuchaba. Ingeniero, nadie estaba con el micrófono abierto. Se ¿Ya? sale. Nadie, recién al último hablaron ustedes. Yo Eso ya escuché, ya está todo describí, eso. Bueno, describí, ingeniero, a bueno, la al verdad cliente que desde las hay un 7:20. dicho que dice, pues guagua que no llora, no mama. Debían Ingeniero, hablar En el ustedes. chat. Ingeniero, le hablamos reiteradas veces, pero creo que usted no nos podía escuchar. No, pero si lo estoy escuchando ahorita. No sé, Hace anteriormente. rato no nos escuchaba, ingeniero. Vaya, che. Pero no fue mucho. Bueno, de todas maneras, hice un repaso de los temas que ya hemos visto. O sea, no hemos visto nada nuevo. Disculpe, ingeniero. Simplemente se me ocurrió.
Ingeniero, se Marcelo. cortó en la parte del dominio 4, más que todo. Ajá, sí. después todo estaba bien. O sea que esto lo vieron cuando les Sí, expliqué. todo. Recién hace unos 8 minutos, cuando estaba concluyendo el dominio 4, estaba dando unas pautas, ahí se cortó. Como que, Bueno, pero todo eso. entonces, ¿vieron estos gráficos? Sí, Sí. Bueno. Más o menos a partir de los límites estaba explicando. Claro, dominio 4 son estas 3 diapositivas. En realidad son 2 diapositivas nomás. Y la tercera ya es un resumen de lo que estuvimos viendo. Bueno, entonces vamos. Es algo repetitivo, ¿no? Ahí están el elemento, las solicitaciones actuantes y el plano de rotura, correspondiente a dominio 4. Y ahí está el alargamiento de la armadura traccionada. Una característica de este alargamiento en dominio 4 es que es un alargamiento bastante pequeño. Luego, el hormigón sufre un aplastamiento que es igual a su máxima deformación, la deformación de la armadura comprimida, las demás dimensiones geométricas, la posición del eje neutro, y luego le estaba explicando los planos de rotura que he denominado los planos de rotura especiales, ¿no? El C3 límite y el C4 límite. Después, dentro de esta región está el dominio 4. El C3 límite es un plano especial porque para ese plano la armadura traccionada alcanza un alargamiento que es igual a la deformación de fluencia. Y bueno, si el hormigón tiene una deformación del 3 por 1000, ese hormigón estará trabajando a su máxima capacidad resistente. En cambio, la armadura traccionada en dominio 4 tiene un alargamiento pequeño, varía entre 0 y la deformación de fluencia, no llega a la deformación de fluencia, por lo tanto, la tensión de ese acero es menor a su máxima capacidad resistente. En cambio, la armadura comprimida, pues, se observa que tiene una deformación, un aplastamiento, el cual es mayor a la deformación de fluencia y menor a 0.03. Por lo tanto, ese acero, la armadura comprimida, estará trabajando a su máxima capacidad resistente. En cuanto a la posición del eje neutro, tiene sus límites, un límite inferior y un límite superior. Esos límites se calculan mediante estas expresiones y dije más adelante voy a explicar esos límites. Seguimos con dominio 4, ahí está la información que había planteado hace un momento. Pues bien, la sección transversal del elemento que estamos estudiando, el ancho, la altura total, la altura útil, las armaduras, y ahí está la posición típica del eje neutro correspondiente a dominio 4. En dominio 4, el eje neutro está más próximo a la armadura traccionada que a la armadura comprimida. Y luego, dije que la posición del eje neutro tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces, ahí está, con línea segmentada de color negro, el eje neutro correspondiente a este plano de rotura, ¿no? Pero este no va a ser siempre el único plano de rotura. Son muchos planos de rotura, todos ellos pasan por este punto pivote, y dependiendo qué plano de rotura se presente, el eje neutro puede estar un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero no puede estar por encima de su límite inferior y tampoco puede estar por debajo de su límite superior, ya que si el eje neutro estuviese ubicado encima del C3 límite, entonces eso ya no es dominio 4, es dominio 3. Y de igual manera,
si el eje neutro estuviese por debajo de C sub 4 límite, entonces ya no es dominio 4. Como veremos más adelante, ya es otro dominio. Bien, luego la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, relacionamos estos triángulos, cateto opuesto versus cateto adyacente, y llegamos a esta expresión, ¿no? Ahora, en esta expresión voy a reemplazar aquello que es constante en dominio 4. Lo que es constante es que el aplastamiento del hormigón para cualquier plano de rotura que pase por el punto O, por el punto pivote, su aplastamiento es 0.03. Y eso es lo que estoy haciendo acá, reemplazando ese valor. Y bueno, ahora, vale, se me fue. Y aquí estamos viendo un resumen de los distintos dominios, ¿no? Este es el plano que corresponde a tracción simple. Este es el plano que corresponde cuando hay tracción más un momento, ¿no? Y luego aquí este es el plano que corresponde al dominio 2. La característica de cualquier plano que pertenece al dominio 2 es que pasa por este punto pivote. Y además, el aplastamiento del hormigón varía entre 0 y el 3 por 1000. Luego, aquí tengo un plano que pertenece a la región que se denomina dominio 3. La característica de este plano que pertenece al dominio 3 es que el alargamiento de la armadura traccionada varía entre E sub y el 10 por 1000. Para este plano, su alargamiento varía entre E sub y el 10 por 1000. Y además, para este plano, el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000. Y finalmente, para el dominio 4, aquí está un plano de rotura en dominio 4, pues bien, para este plano, el alargamiento de la armadura traccionada varía entre 0 y E sub y, entre 0 y E sub y, ¿no? Esta es la región para el dominio 4, la región para el dominio 3, la región para el dominio 2 y la región para el dominio 1. Justamente esas regiones también las podemos ver aquí en la sección transversal. Arriba, al inicio, desde el borde comprimido hacia abajo, hasta donde está el C sub 2 límite, está la región que corresponde al dominio 2. ¿Qué significa eso? Que en esa región ha de estar ubicado el eje neutro de los planos de rotura del dominio 2. Luego, si el eje neutro queda ubicado por debajo del C sub 2 límite, significa que hemos ingresado a la zona del dominio 3. Ahí está con línea segmentada de color negro un eje neutro correspondiente al dominio 3. Este eje neutro puede estar un poquito más arriba, un poco más abajo, eso dependerá del plano de rotura, pero obviamente este eje neutro no puede estar por encima ni por debajo de sus límites. Finalmente, si este eje neutro está por debajo del C sub 3 límite, entonces ha ingresado al dominio 4. En dominio 4, el eje neutro está cerca de la armadura traccionada. Comparado con la armadura comprimida, en dominio 4 el eje neutro se caracteriza por estar más próxima a la armadura traccionada que a la armadura comprimida. Y obviamente aquí también en dominio 4 la posición del eje neutro tiene sus límites, su límite inferior y su límite superior. La siguiente clase vamos a calcular cada uno de estos valores límites. Bien, jóvenes, con eso he concluido la clase de hoy. Con respecto a la teoría, pienso que miércoles y viernes vamos a concluir la teoría y a la semana que viene vamos a ver más concretamente, vamos a entrar directamente al tema de flexión simple. Ingeniero, una pregunta. Adelante.
Entonces, viendo los 4 dominios, ¿se podría decir que es mejor poder trabajar en dominio 3, ya que creo que está trabajando dentro del límite de formación de influencia hasta el 10 por mil era 0, y el hormigón al 3 por mil? Bueno, lo que dice es muy cierto, que en dominio 3, Más recomendable, creo, ¿no? sí, en dominio 3, el hormigón, aquí está dominio 3, el plano de rotura alcanza una deformación del 3 por mil. Eso significa que el hormigón trabaja a su máxima capacidad resistente. La armadura traccionada tiene un alargamiento que varía entre E sub y y el 10 por mil. Por lo tanto, esa armadura también trabaja a su máxima capacidad resistente. Y en dominio, disculpen, y la armadura comprimida, ya en dominio 3, tiene un aplastamiento que varía entre E sub y el 3 por mil. Y por lo tanto, pues, la deformación, como es mayor a la deformación de fluencia, ese acero también trabaja a su máxima capacidad resistente. En cambio, en dominio 4, podemos ver que la armadura traccionada experimenta un alargamiento, pero que varía entre 0 y E sub y. Entre 0 y E sub y. O sea, el alargamiento ni siquiera llega a la deformación de fluencia del acero. Por lo tanto, ese acero en el momento de la rotura no ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. La rotura o el colapso de la estructura o de esta viga se debe exclusivamente a el aplastamiento del hormigón. Acá arriba el hormigón está sometido a compresión a su máxima capacidad resistente y por ende acá arriba empieza la falla. El hormigón falla por aplastamiento. Eso es lo que sucede en dominio 4. Y como la armadura traccionada no llega a su máxima capacidad resistente, entonces, desde el punto de vista de la economía, cuando se diseña, no es conveniente que el eje neutro o que el plano de rotura esté en dominio 4. Cuando hacemos cálculos y observamos que el eje neutro o el plano de rotura quede en dominio 4, lo recomendable es volver a rediseñar modificando la altura total de la sección transversal, ¿no? Modificamos la altura para que luego el plano de rotura quede ubicado en dominio 3. Más adelante vamos a ver con más detalle esos aspectos. Bien, jóvenes, ¿algo más por ahí? Bien, entonces nos vemos, jóvenes, el día miércoles. Me despido hasta el día miércoles. Hasta luego a todos ustedes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias.